en estos días va a tomar esa palabra y le va a bendecir. Pero hoy quiero hablar porque el Señor me hablaba de su matemática. Y le he titulado a esta enseñanza la matemática de Dios, que es totalmente diferente a la matemática del hombre. Y por eso a veces nuestros números no cuadran o no encajan dentro de nuestra vida. Y el 2 más 2 no nos da 4, espiritualmente hablando. Y luchamos y tenemos una lucha interna constantemente con esa matemática que Dios tiene, el estilo en la que Dios, cómo Dios se mueve matemáticamente hablando. Y por eso la matemática de Dios es totalmente diferente a la matemática de los hombres. No encaja. Si tú piensas encajar a Dios con un 2 más 2, vas a perder. Siempre en Dios 2 más 2 te va a dar, muchas veces 2 más 2 te va a dar 3, o 2 más 2 te puede dar 8. O sea, es imposible entender a Dios, porque Dios es totalmente diferente a nosotros. Por eso es soberano, por eso es Dios. Entonces ahí es donde quiero enseñarle que la matemática de Dios es muy importante. ¿Y por qué se lo digo? Porque curiosamente siempre he dicho, iglesia, que cuando perdí a mi hija hace ya casi 14 años, en el mes de marzo precisamente, Mariana partió a la presencia del Señor con una de 8 años, la hermana mayor de Daniel, Andrés, para los que no saben. Yo siempre dije esto, que lo entendí con el tiempo. Ojo, no es un día para otro, no es, ay, hoy sí, mañana no. Lo entendí con el transcurso de la vida, que entre la matemática de Dios existe un gran porcentaje que hay que perder para poder ganar. Diga conmigo, perder para ganar. No, pero dígalo con fe, perder para ganar. Y entendí en un momento dado, porque siempre en marzo, obviamente, como casa, como a Chela, a mí, a sus hermanos, de pronto no recuerda muy bien ese escenario, pero se nos viene ese día, ese fin de semana, cuando Mariana partió a la presencia del Señor, un 19 de marzo, que nosotros estamos, eso prácticamente siempre es el puente de marzo, ya murió un festivo, y uno reflexiona y dice, Señor, y bueno, le dice al Dios, porque yo no le hablo al alma ni al espíritu de mi hija, porque ya está en la presencia del Señor. Y la Biblia no habla de que los que parten a la presencia del Señor van a venir a darnos la ayudita, el empujoncito, o le pongo una velita a su imagen. Nada de eso, eso es pecado. Eso no existe. Al único que hay que adorar es al que murió y venció la muerte en la cruz, resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Él te escucha, Él te ve, porque el único mediador entre Dios y el hombre es Jesucristo. Denle un aplauso a Jesús. No existe más. Pero dentro de esa matemática, perder para ganar. Curiosamente, ese fin de semana que vamos a estar en la fecha exacta donde mi hija muere, voy a estar en un encuentro seguramente con muchos de ustedes. Ojalá vayan y se inscriban, tienen tiempo todavía. Vamos a estar ese fin de semana en un encuentro. Vamos a estar dando palabra, vamos a estar declarando vida. Como Dios, dentro de su matemática, lo que se llamaba muerto trae vida. En Dios, diga conmigo, en Dios. Por eso la matemática de Dios siempre habrá un principio, una antesala, una formación que será perder para ganar. Quiero que vaya al libro de Hebreos capítulo 12, verso 1, por favor. ¿Está ahí? Y dice, por tanto nosotros también, teniendo derredor nuestra tan grande nube de testigos, diga conmigo, testigos. Dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mire cómo es esta palabra. Hay dos cosas que quiero hablar, que quiero traerle para que usted me entienda. Para hacerme entender, discúlpeme, para yo hacerme entender. Dice que corramos con paciencia. Quisiera saber quién tiene la capacidad para correr pacientemente. Mire la matemática de Dios. Correr, ¿quién lo hace? Solo Dios. Solo en Dios se puede correr pacientemente. Matemática de Dios. Ahora mire dos cosas acá. Habla en la primera parte del verso, habla de peso y pecado. Hay una gran diferencia entre peso y pecado. Dentro de la matemática de Dios no solo existe el pecado. Para la religión, para la matemática de los religiosos, de los eruditos,
como le llamaba Jesús, de los escribas y los fariseos, la matemática de Dios solo es pecado, 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 pecado. Pero ojo, hay mucha gente que no peca en la iglesia, que se apartó del pecado, pero vive con una cantidad de peso en su vida. Mire que Dios ha diferenciado el pecado del pecado. El pecado del peso, perdón, dice aquí: despojémonos de todo peso y del pecado. Hay cosas que no te dejan avanzar. Completamente seguro que el pecado no te deja avanzar, pero el peso tampoco. Se lo voy a volver a hacer. Hay cosas que a la gente no lo deja avanzar: la desobediencia a Dios, el no estar cerca de Dios, el no acatar a Dios. Pero también de la misma manera hay gente que no avanza, aún sin pecar, no avanza. Y dice: Señor, yo soy santo. Señor, yo ayuno. Señor, yo oro. Señor, yo voy a la iglesia cada domingo. Señor, yo diezmo. Señor, yo ofrendo. Señor, Señor, Señor. Y no avanza. Y comienza el conflicto y comienza la matemática. Diga conmigo: la matemática a no encajar. La matemática perfecta de Dios. Diga conmigo: la matemática perfecta de Dios es cuando el audio cuadra con el video. Mientras el audio no cuadre con el video, tú siempre vas a estar en menos tanto. Y a muchos no les han escuchado palabra, porque la fe viene ¿por qué? ¿El oír qué? Entonces a muchos han escuchado la palabra durante muchos años, pero nunca la han visto real en su vida. Y es de las cosas que más frustra. Constantemente en estos atrios he dicho: el evangelio o te transforma o te trastorna. Matemática. Entonces escuche bien, iglesia. Viniendo a la palabra, entiendo que no siempre se tiene que hablar de pecado, sino que también se tiene que hablar de peso. Porque uno de los elementos claves de la matemática natural es cuánto pesa lo que sea. Es más, hay cosas que ni siquiera se pagan por cantidad, sino por peso. ¿Sabía usted que las cosas a veces, cuando los importadores, los que traen importaciones, que hay muchos aquí en la iglesia que hacen eso, no pagan por lo mucho que traigan, sino por lo mucho que pesa? Y los años no necesariamente son años por la cantidad de años, sino por lo pesados que han sido los años. Puedes tener 30 años y tienes la edad de una mujer o de un hombre de 80. La agilidad, la capacidad, el diseño y todo lo demás. Diga conmigo: la matemática de Dios. La matemática de Dios, vuelvo a poner, hijo, es perder para ganar. Y no se lo estoy hablando desde un vacío, se lo estoy hablando desde una vivencia, de entender que un día, en un momento dado de nuestra vida, perdimos para ganar. Se pierde en Dios. Siempre que pierdas en Dios algo, ten la plena seguridad que estás alistando tus manos, librando tus manos para recibir algo mejor. Mire a la persona que te da a su lado: oye, te están hablando. ¿Está conmigo, iglesia? Diga conmigo: matemática. Pero no la del hombre, sino la de quién. Gracias. La de Dios. Peso. Me quité un peso en estos momentos. Es de plumas, pero pesa. Ahora, iglesia, miren, ¿qué es peso? En Hebreos 12:1, el Señor divide el pecado y el peso, lo aparta. Una cosa es el pecado, otra cosa es el peso. Lo aparta. Dice: despojémonos de todo peso y de pecado y del pecado. Y que nos asedia. Miren, me encanta esta palabra. Que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Porque hay una carrera por delante. Y para poder tomar una carrera y para poder correr con paciencia, tenemos que eliminarnos. Ya el pecado no se eliminó porque Jesucristo limpió nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Está conmigo? Pero hay un peso que hemos cargado. Quiero hablarles sobre eso, me quiero enfocar en eso. Porque la matemática no siempre se evaluará por la cantidad, sino por el peso que se lleva. Ya se lo dije. ¿Qué peso estás llevando? Aparte del pecado, ¿qué cosas están haciendo un peso en tu vida? Por ejemplo, una mala amistad,
unos malos hábitos, unos malos recuerdos, ciertos malos recorridos en tu vida, ciertas malas administraciones han hecho de ti una carrera muy pesada. Y pues el que quiera, está comprobado que el que quiera correr a largas distancias, no necesariamente más rápido que el otro, sino perdurar y esperar la carrera, como dice el apóstol Pablo, la carrera de fe, tiene que de alguna manera despojarse de lo más pesado, poner cosas livianas para que pueda alcanzar. No siempre cuando usted ve una maratón o los que han corrido los 10K que ellos le llaman, no necesariamente los que han corrido son los que ganan, los primeros que salen corriendo como unos locos. Por lo general son los que no terminan. Mas los que van corriendo con paciencia esa carrera logran la meta. Y Dios tiene propósitos que la matemática, que es una matemática ilógica para el hombre, pero su resultado es totalmente positivo. Siempre, porque para los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan para bien. Dígame amén. Entre eso, ¿qué cosas están haciendo peso en tu vida? ¿Qué cosas están colocando más cargas de las que tú no puedes llevar? Hay gente que en vez de sumar, resta en tu vida. Gente que está del lado tuyo. Gente que tiene un grado de consanguinidad contigo. Hombre, mujer, esposa, esposo, hijos. Hay gente que coloca peso en tu vida. Y ojo, todos tenemos una carrera que correr, valga la redundancia. Todos tenemos. Que unos tengamos que correrla de una manera diferente, pero todos tenemos que preocuparnos por el peso, porque es que en Dios está quien llega o llega. Es más, la misma Biblia dice, los primeros serán ¿qué? O los últimos, no, es al revés. O los últimos serán primeros, creo que es. Ah, ¿y usted entonces por qué dice lo contrario? Sí, usted me hace equivocar. Toma este principio, por favor, que lo aprendí. Hay gente que quiere maximizar su vida sin minimizar su equipaje. ¿Cuántos queremos maximizar nuestra vida? Si quieres maximizar tu vida, tienes que minimizar tu equipaje. Tienes que quitar peso en tu vida. Tienes que volverte una persona ligera espiritualmente. Que cuando hables, que cuando recibas, no confundas ligero o liviano con de mala calidad. Hay cosas pesadas, malísimas. Es más, si usted ve, de las joyas más livianas, de los productos más livianos son los más costosos. Las bicicletas más livianas son las 1000 veces más costosas. ¿No sabía usted eso? Las que son diseñadas en carbón y no sé qué, valen millones. En cambio las de hierro, las que nunca se acaban, son baratas. ¿Qué quiere decir en eso? Que muchas veces no todo lo que pesa es valioso. No es que a mí me ha pesado mucho en la vida sacar esa empresa. No necesariamente, puede que te pasó mucho en la vida, pero no necesariamente te va a dar fruto o te va a dar ganancia. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Y eso es lo que tenemos que en la matemática de Dios, diga conmigo, en la matemática de Dios, analizar. Porque Dios quiere que maximizar nuestra vida, pero Él sabe que al maximizarla de pronto nos amarramos a cosas que en vez de hacernos más livianos nos harán ¿qué? Nos harán ¿qué? Más pesados. Yo veo una juventud que tiene tantas oportunidades en la vida, que tiene tantas cosas en la vida, que tienen un poder de adquisición que jamás nosotros tuvimos. Al menos los de los 80, los de los 70, ya los 90 y más los milenios ya obviamente tienen mucho. Nosotros no tuvimos eso, pero a la edad que ellos tenían, nosotros vivíamos una vida, para la redundancia, mucho más liviana de lo que ellos la viven. Menos estrés, más relajados, sin tanta vaina. Hoy en día se ha complicado la vida porque le echamos demasiadas cosas a la maleta de la vida. Y en la matemática de Dios, siempre sacar será ganar,
será alivianar. Ahora, hablando dentro de del peso que llevamos en amistades, habilidad, hábitos, etcétera, pienso que una de las más grandes deudas, una de las más grandes peso, perdón, que tenemos en nuestra vida es una palabra llamada deuda o deudas. Y no le voy a hablar de la matemática en números de dinero, en deuda. Le voy a hablar de la matemática emocional. ¿Qué relaciones, qué estados, qué personas te mantienen endeudados? Constantemente le debes la vida a gente y eso se ha convertido en un peso. La misma Biblia dice que no seas deudor de nadie y no habla de ayudarle. ¿Qué hubiera sido este lugar hace 8 años atrás si no hubiera tenido yo unos amigos? Porque la iglesia ninguno lo quiso hacer en ese momento, porque obviamente no me conocían, no sabían cuáles eran mis hábitos financieros. Me tocó ir a buscar amigos para que me sirvieran de fiador en este lugar. Va, consígase. Si usted no tiene buenos hábitos financieros, usted no consigue fiadores ni en su mamá. Su mamá es la primera que le dice: no, mi hijito, olvídese. Pero cuando estuve acá y le dije a la iglesia, pues obviamente la iglesia tenía prevención. Un pastor me acaban de conocer un año. ¿Y cómo se iban a montar en un arriendo de 8 millones de pesos? Podían haber. ¿Y qué hice? Mis amigos, los de toda la vida, vinieron, firmaron y esta es la hora que hemos cumplido. Pero la misma Biblia dice: si fuiste deudor de tu amigo, de palabra, corre, dice la palabra, dice Proverbios, desátate y no te hagas deudor. Hay muchas deudas emocionales que se han convertido en peso en nuestra vida. Se lo he dicho a mis hijos. ¿Qué carrera? ¿Por qué quieres cargarte emocionalmente? ¿Por qué quieres echarte pesos que no tienes la capacidad para llevarlos? Relájate. Una relación a una temprana edad es un peso, querido, no es una habilidad, no es algo bueno, es un peso, créanme. ¿Qué necesidad tienen de esa vaina? Ya obviamente usted con 40 años y no queriéndose echar pesos, ya eso es un problema. El mamú ahí metido en la casa y teto, no. Iglesia, hay muchas deudas emocionales que no hemos podido pagar porque son tan grandes que tocaría pagarlas en vida. Y esas son de las cosas que Dios quiere quitarte en este momento. No eres deudor de nadie. No le debes nada a nadie. No hablo de deudas, vuelvo y digo, económicas. Hablo de deudas emocionales. Y uno tiene que quitarte de todas esas deudas. Le enseñé un principio a mi familia en estos días y mi esposa lo estuvo predicando en una iglesia que le invitaron este viernes. Y es el siguiente: hasta que no sepas primero qué debes, no sabes qué tienes. Preocúpate más por lo que debes que por lo que tienes, porque si sabes que debes, sabrás que tienes. Vamos, dígame amén. Ahora en esa boca. Ustedes los de la alabanza digan amén. ¿Están conmigo o no? Las deudas, hay que colocarle atención a las deudas, porque las deudas generan peso en tu vida. Te colocan peso y no te dejan andar. La misma deseo de salir de esa deuda te genera impaciencia, y al ser impaciente cometes malos errores. Por eso la Biblia en Hebreos 1 dice: pacientemente córrela. Y sabe algo, yo he visto y me he dado cuenta en mi vida, en la poca vida, corta vida que tengo, mis 32 años apenas, mis 42 años que tengo, que son más fáciles de llevar las deudas financieras que las deudas emocionales. Por eso la Biblia dice: de toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque del ¿qué? Mana la vida. Y hay que quitarle peso a la vida, peso, y llevar una vida liviana emocionalmente hablando, porque en la matemática de Dios no siempre la cantidad hace el efecto. En la matemática del hombre todo es cantidad. En la matemática de Dios todo es peso.
¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto te está pesando esa relación a tu vida? ¿Qué tanto te está pesando? Si la Biblia dice, liviana es mi carga. Si alguien te está colocando cargas, si el servicio a Dios te está colocando cargas, o si el diablo utiliza tu servicio a Dios para colocarte cargas por la boca de otro, una de dos, tienes que escoger: o sueltas lo que Dios te dijo que hicieras, o sueltas al que te está cargando, incluido madre, padre, hermano, suegro, suegra, lo que sea. Tienes que escoger. O cierras los oídos a la gente que no entiende el por qué Dios te puso a hacer lo que tienes que hacer, o sigue llevando cargas cual mula del arriero. No le estoy diciendo mula, no, estoy hablando de la carga que llevan las mulas. Porque es que tú no puedes, iglesia, llevar una carrera con peso. Y de por sí la carrera de la fe es compleja. Y entiende, tú no estás haciendo riquezas en la tierra. Todo lo que estés haciendo para el Señor, dentro o fuera de su casa, es para la eternidad. Por eso la Biblia es tan clara. Y yo quiero enfocarme en esa palabra llamada deudas. Yo no quiero ser deudor de nadie. Si yo me hago deudor de mis hijos, prefiero que mis hijos tomen una carrera aparte a la mía. Así de fácil. Porque hay gente que toda la vida fue deudor de todo. Es más, hay gente que es deudor de sus propios hermanos. Hace años salieron de su vida, están allá, otros allá, y siguen siendo deudor. Sus equivocaciones, sus decisiones. Hay gente que se casó, crió hijos, se salió y todavía tiene que ir a la casa de sus hermanos o de sus padres a comentar lo que van a hacer o lo que dejaron de hacer. ¿What? ¿Lo dije bien? ¿Qué? ¿De cuándo aquí tus hermanos deciden por ti? ¿De cuándo aquí, si saliste de casa, tu mamá o tu papá decide por ti? Yo voy a decidir en mi vida, en la vida de ellos, hasta el día que ellos estén en mi casa. El día que salgan de mi casa, ellos decidirán por su propia vida. ¿Qué comen? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Y qué hacen? Yo a usted como iglesia le voy a responder por la vida de mis hijos mientras estén bajo mi techo. El día que usted sepa que a Daniel Andrés le picó la avispita del matrimonio, del noviazgo, de vivir independiente, y usted lo ve tomándose fotos, selfies en un balcón de su apartamento, hasta ese día yo seré deudor de eso. Porque mientras estuvieron bajo mi cobertura, yo era deudor de eso. Vamos. Yo no voy a cargar con esa. Ahí está el hijo del pastor. Pero si ya no vive conmigo, viejo, ¿yo qué culpa? Hasta ese día, y ellos lo saben. Por lo mismo sucede. Hay gente que estuvo aquí alimentándose espiritualmente y se fue, y todavía le tengo deudas. Dios les está hablando. Ese silencio sepulcral. Iglesia, siempre habrá gente que te querrá tener la deuda viva. Siempre. Es más, el negocio de un banco matemáticamente es que usted nunca le pague la deuda. Pues hay más de 4 que no quieren que tú y yo paguemos la deuda. Y eso es lo que usted tiene que despojarse en el nombre de Jesús en esta mañana. Yo ya te pedí perdón, chao. Cambié, hice lo mejor para que me perdonaras y para que, chao. Pero hay gente que te quiere tener ahí, cual vaca en un potrero, con un lacito, pero con una estaca dando una circunferencia, y no salir de ahí. Mira a la persona que tiene a su lado y dile: hermanos, tíos, madres, abuelas,
padres, te quieren tener ahí, a su alcance. El peligro, escúchame bien, esta mañana estamos hablando con hoy mi escudero, con Mauricio, y le decía: Mauro, es que el problema de la deuda, estamos hablando de deuda, ¿no? El problema de la deuda no es lo que debamos muchas veces, sino qué tan al alcance la tenemos. Si la deuda está al alcance de tu mano, tú la puedes mover, la puedes traer, la puedes hacer. Pero cuando la deuda te sale o se sale de tu mano, se sale de tu dominio, se convierte en un flagelo. Sea económica, sea emocional, sea espiritual, sea física, se convierte en un flagelo. Y no estamos hablando de deudas económicas, que es un gran peso. Estamos hablando de deudas emocionales. Por eso la Biblia en Mateo capítulo 11, Dios les está hablando. Contesta, tranquila. Albertico, por favor, ¿me callas el gallo de su casa? ¿Así es el Albertico? No. Pues como tenías el celular en la mano. Es la de señora atrás. Alberto no es su gallo. Pues como vi a tu esposa y era la hermanita atrás. Bueno, señas de que te levantas todos los días a las 8:30 de la mañana. Rico, ¿cómo haces? Eso es de que no tienes deudas y duermes tranquila. Porque los que debemos a las 6 estamos... Sí, usted me hace echar chistes, gracias al Señor. Diga conmigo: deudas. Mateo capítulo 11, verso 28, iglesia. Dice lo siguiente: venid a mí, todos los que estéis trabajados, que yo os haré descansar. Da dos palabras: todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Peso. La Biblia está hablando de peso. Vuelve y dice: trabajados y cargados. Vuelve y compara lo mismo que está hablando en Hebreos capítulo 12:1. Pecado y peso. Cargado y trabajado. Trabajado y cargado. Porque déjeme decirle algo: el pecado, aunque Él lo perdona y Él nos limpia y seremos libres de todo pecado por la sangre de Cristo, el pecado nos hace trabajar doblemente y nos pone a voltear más de lo que teníamos que voltear. Ahora, el peso nos lleva a una ¿qué? Una carga. Ahora, aquí quiero enfocarme. Yo analizo que cuando Jesús habla de venid a mí los que estén cansados y cargados, que fueron palabras de Jesús. No copié el verso 29, pero déjeme leerlo de aquí. Dice aquí: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahorita me añades eso, Mach. Porque mi yugo, verso 30, es fácil y ligera mi carga. Pero Él dice que llevemos su yugo, porque su yugo es fácil de llevar. Verso 30 dice: porque mi yugo es fácil. ¿Por qué te carga? ¿Por qué permites que el diablo o muchos atrás, a los cuales tú por tu boca te has endeudado, te ponen más peso? Eso, pases en la iglesia, en vez de decirle: viejo, si no fuera por servir a Dios, amar a Dios, adorar a Dios y predicar a Dios, yo no tendría vida en estos momentos. Pero te escondes, te callas y colocan peso sobre tu vida. En estos días una señora me dijo: pastor, me tocó escoger entre la iglesia y mi marido, porque mi marido me decía: claro, siempre en la iglesia de usted. Y yo le dije: ¿y entonces qué hiciste? No, yo prefiero salvar mi hogar. Y le dije: pero si solamente venías cada 8 días a la iglesia, venías de 10 a 12 y él llegaba a las 10:30. ¿Cómo puedes decir que tu marido te puso a escoger entre Dios y él? Si venías 1 hora cada 8 días.
Mi hijita, ¿dónde se la pasaba chismeando? Porque no me venga a decir que fue por culpa de la iglesia. Eso es mentiras. Y la gente quiere poner cargas en tu vida. Yo hace mucho tiempo, y se lo digo con todo respeto, dejé de recibirle basura a la gente. Me encerraban en esa oficina a contarme todo lo de ellos y lo de todo mundo. Yo le dije, no, yo no tengo por qué recibir esa vaina. La Biblia dice que al que tienen que ir es a Jesús, reentregar su basura, entregar su carga y arrepentirse y cambiar su vida y entender que para el que cree todo le es posible. Le dije, no, a mí no me vengas a decir eso. Escoge a tu marido, yo no tengo problema. No vuelvas a Dios, no vuelvas a la iglesia. Pero te vas a dar cuenta que eso no viene de parte de Dios. ¿Cómo alguien te puede colocarte a escoger entre tu creador y alguien? Y está bien, fuera que se la pasara en la iglesia, está bien. Pero hay gente que viene 1 o 2 veces a la iglesia y la familia le grita todos los días que se la pasa en la iglesia. Cuando los hijos que se la pasa en la iglesia, pero cuando la mamá o la esposa o la hija está dentro de la casa, o el hijo o el esposo o el padre está dentro de la casa, ni lo voltean a mirar. Se la pasan ellos callejeando, ellos viendo televisión, ellos en el celular, pero tú sí. Mira a la persona que tiene a su lado y dile, Ahora, si Jesús dice, hallaréis descanso para vuestras almas, quiere decir que si nosotros hallamos descanso en Él es porque estamos cansados. El peso genera más cansancio, iglesia. El peso genera sobre ti cansancio. Y ahí está el resultado de esta enseñanza. Se llama PPC. ¿Cuántos hemos comido en PPC? Pollo, pizza y carne. Bueno, el arroz con pollo en PPC es delicioso. PPC. Los martes es al 50% de la chuleta. Cascume. Y los jueves es la pizza al 50%. Pero usted va el viernes y sábado y paga el doble. Pero PPC, ¿qué significa PPC? Pollo, pizza y carne. Diga conmigo, pollo, pizza y carne. En el mundo natural, pero PPC en el mundo espiritual es pecado, peso y cansancio. Violeta, no macho. No lo busque en internet, eso fue para usted. Entonces, como no quieres comer pollo, pizza y carne, entonces come pecado, peso y cánsate. Y muchos religiosos, no, yo no peco, pero vives igual de pesado, igual de cansado como aquellos que pecan. Igualitos, amargados, carilargos, endeudados, sin control, sin dominio, viven en la inmunda. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Porque tienes deudas con gente que no tienes por qué cargarles deudas. Amén. Pollo, pizza, carne o pecado, peso y cansancio. Escoja lo que quiera. Una vez escuché una prédica de un pastor que le gusta mucho a Sandra Bustamante. Y él decía que cuando uno va a un restaurante y le dice al del restaurante, hasta aquí, usted me dice hasta dónde, cuando le están echando el café, ¿sí? Entonces usted coloca su pocillo y el mesero o el camarero le dice, señor, usted me dice hasta dónde, ¿sí? Entonces usted dice hasta ahí. Y él colocaba el chiste y él decía, un día estos no voy a ver qué hacen, y no les voy a decir hasta dónde, sino que voy a dejar hasta que se riegue y no sé qué. Y a mí me llamó mucho la atención ese ejemplo que él dio en unos pop que así de corticos, pero me gusta, donde yo decía, él decía, lo mismo te dice Dios. ¿Hasta cuándo o hasta dónde vas a aguantar que la gente te ponga peso sobre tu vida? ¿Hasta dónde vas a permitir que la gente venga a meterte los dedos a la boca? El dedo a la oreja o por la nariz o por donde quieras, no sé. ¿Hasta dónde vas a permitir que la gente irrumpa tu intimidad?
tu privacidad, tu estilo de vida. ¿Hasta cuándo? Porque son quienes. ¿Quién es mayor que Dios? ¿Quién es, iglesia? ¿Sabía eso, que hasta la mamá y al papá hay que colocarle límites cuando yo salgo de casa? Por eso la Biblia dice: no exasperéis a tus hijos, porque por más mamá y papá que sean, después de que sales de casa tienen un límite. Llegas hasta aquí, de aquí no puedes pasar. Yo aprendí algo. Así como el hombre llega hasta donde la mujer lo permite. Feliz día de las mujeres. Tú permitirás que la gente llegará hasta donde tú lo permitas. Y yo ya me he quitado ese flagelo de encima, iglesia. Romanos 13:7 dice: pagad a todos lo que le debéis, al que tributo, al que impuesto, al que respeto, y al que honra, honra. Pagad a todos lo que le debéis. Y uno tiene que pagar sus deudas, pero no eternizar las deudas, ni deudas emocionales, ni nada. Porque hemos llevado una carga. Estamos hipotecados de por vida. Y yo he desistido de muchas cosas, personas, gente, acciones, sitios, lugares, eventos, etcétera, porque me estaban generando carga. Y harta llevo por ser pastor, simplemente por la tarea de ser pastor. Harta. Porque es harto. Para que otro o otra venga a poner cargas. No se las acepto ni a mi núcleo familiar. Con eso le digo todo, iglesia, que me pongan cargas. No se las acepto. No necesito que me pongan cargas. Yo ya puedo llevar mis propias cargas en Cristo Jesús. Mientras yo cumpla con todo lo que tengo que cumplir en mi casa, no acepto una carga. Y mucho menos en la iglesia. Y eso se lo estoy diciendo como una experiencia mía, para que lo apliques. No aceptes cargas de nadie. Hay que pagarlas, no te dejes hipotecar. Porque no lo tengo ahí, pero me viene a la mente. No lo van a ver en la pantalla, pero me viene a la mente Mateo 13. Voy a ir rápido ahí para ir terminando. O sea, dentro de 20 minutos. Siempre es el cálculo. Mateo capítulo 13. En el verso del 58, del 54 al 58, yo encuentro cuando Jesús le habla intenta llegar a Nazaret. Por eso le llamaban Jesús de Nazaret, donde había nacido. Y la gente lo veía de lejos. Y mire lo que dice el verso 54: y venido a su tierra, les enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Jesús tenía hermanos y tenía hermanas, y no lo sabía. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Ahí es donde usted tiene que entender que la Virgen María, después de que tuvo a Jesús, hizo su vida. José no le iba a dejar toda la vida la tarea del Espíritu Santo. Él también tenía que entrarle, no que era hombre. Pero no hablemos de eso. ¿De dónde pues, dice aquí, tienen todas estas cosas?
y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo: no hay profeta sin honra. Tremendo. ¿Qué acaba de decir la palabra en Romanos 13:7? Pagad a todos vuestras deudas. Honra al que honra. Respeto al que te respeta. Muchas cosas han llegado a nuestra vida como peso porque no honras al que tienes que honrar y no respetas lo que tienes o aquellos que tienes que respetar. Ajá. Y eso es lo que Dios te quiere decir. A Jesús no lo respetaron. A Jesús no le creyeron. ¿Por qué? Porque él tenía una deuda del pasado llamada hijo de un carpintero. Hay gente que te quiere timar por lo que fuiste. Porque yo me alejé de mucha gente, incluida familia, que me vieron en un pasado, porque nunca pudieron creer en donde estoy en mi presente. Y eso es lo que Dios te quiere decir en esta mañana, iglesia. Si a Jesús le pasó, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. No hay. Y no hizo allí ningún milagro o muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Una de las deudas que tú no tienes por qué cargar o peso es la incredulidad de otros sobre tu vida. El que no quiera creer, problema de él. Y pare de contar. ¿Está conmigo? Vamos. Cargas innecesarias, sobrepesos. Si hay gente que te quiere colocar cargas, bye, adiós. Si no te sirvió como lo que soy o lo que tengo, lo que te ofrezco, chao. Pero yo necesito caminar una vida, yo necesito correr, hacer una carrera pacientemente. Ayúdame a aliviar las cargas. Toma este principio. Aléjate de aquellos donde tu presente los frustra. Mi presente frustra a muchos. Se fregaron. Porque ni lo voy a cambiar por ellos. Y voy a hacer lo que Dios me dijo que fuera. Y me voy a alejar. Todo el mundo está tomando fotos. Tomen. Y ahorita se lo mandan a la suegra. Chela, por favor, se lo manda a tu mamá, no me metas. Aléjate de aquellos donde tu presente los frustra. Hay gente frustrada por tu presente. Se frustra por lo que eres. Ese es el presente. Se me va a salir un poco el ñero que llevo adentro. De malas. Ese es. Que tu familia te diga: me frustro en verte en la iglesia. Ese es mi presente. Ese es mi tiempo. Yo voy y me descargo, adoro al Señor. Es mi vida. Y la Biblia dice en Marcos: bienaventurados aquellos que dejaron casa, carro, beca. Se lo estoy parafraseando, pero sí dice mamá, papá, esposo, suegra, yerno, nuera. Todo por causa mía, porque 100 veces más les daré. Pero sigues pegado ahí cual vaca, donde te dicen hasta aquí llegas, cuando ni les das el pasto, ni ellos te dan el pasto, ni ellos te limpian, ni ellos te proveen, pero tienen la deuda encima de decirte qué, cómo y cuándo. ¿Dónde, quién y qué? Aléjate de aquellos donde tu presente les frustra. Como decía Terminator 1, bye baby. ¿Sí? ¿No decía así? Lo mismo. Hasta la vista, baby. Mira a la persona que te da a su lado y dile:
dejas de frustrarte o hasta la lista, baby. ¿Está conmigo? ¿Sabes por qué? Porque yo no soy el Mesías, ni tú eres el Mesías. Él es el Mesías. Y mi esperanza está en Él, por Él y para Él, por los siglos de los siglos. Hay gente que te quiere a ti de Mesías. Yo no soy el Mesías de ni de mis hijos. El Mesías es Él. Por eso cuando yo no tengo por qué llevar cargas ni ajenas ni deudas ajenas, se frustran. Es que yo no las puedo llevar. Tú no las puedes llevar. Dios les está hablando. ¿Quién no se frustra ¿Quién no se frustra contigo? Aquellos que no ven nada de tu pasado, se alegran por tu presente. Yo me he alejado de amistades tóxicas. Amigo, dice la Biblia que el amigo es amigo en todo tiempo. Pero en un lugar donde he encontrado malos amigos ha sido entre la iglesia. Porque cuando fallas te dejan. Cuando pecas no eres su amigo. Cuando te divorcias eres un divorciado, eres un plato de segunda mesa. No vales. Cuando has caído no te sacan del hueco, te echan tierra para que nunca salgas. Ese es el ejército de la iglesia. El que asesina sus propios soldados heridos. Pero afuera, todos esos ñeros de afuera, te vale igual si eres o no eres. Y la Biblia dice, el amigo es en todo tiempo, queridos. ¿En qué? En todo. Con riqueza, sin riqueza, con deudas, sin deudas, casado, divorciado, en la cárcel o en el hospital. Amigo es en todo. Tanto así que el Señor el día que aparte las ovejas de los cabros va a decir: me viste enfermo, no me fuiste a visitar. Me viste en la cárcel, no me fuiste a visitar. Estaba desnudo, no me diste abrigo. Tenía hambre y no me diste de comer. Tenía sed y no me diste de beber. Eso solo lo hago en mi casa. O sea, acá. Porque en otra iglesia no puede decir. Sería muñero. ¿Sabe qué aprendí? A veces hay que ir a la guerra para ganar la paz. Por eso quítate todos los pesos. Porque hay gente que lleva tanto peso que cuando tú le pides ven, ellos te dicen: no, estás muy lejos, ven tú. Cuando finalmente la distancia es la misma. Él está tan lejos de mí como yo estoy tan lejos de él. Pero no es que no quiera, es el peso el que lleva a la gente. Es el peso. No ven tú, pero porque estás más lejos de lo que yo estoy. Pero si estamos a la misma distancia, él está igual de lejos de lo que yo estoy de él. Matemática de Dios. Estás tan lejos de muchas cosas como los que no conocen aún de Dios. Porque ellos por el pecado y tú por tu peso. Por eso en esta mañana, iglesia, tienes que entregar esas cargas al Señor. Yo no me voy a dejar cargar de nadie. De nadie. Se acabó. Porque yo tengo que correr una vida. Yo mañana tendré que dar cuentas a Dios. Y yo no voy a presentármele al Señor como Adán cuando pecó y el Señor le dijo: ¿qué hiciste? Y en primera ni siquiera le echó la culpa a la mujer. La mujer que me diste. ¿Cuál viejo? ¿Cuál mujer? Si él fue, léase la Biblia, y al que le dio las instrucciones primarias de no comer esto y comer aquello fue a Adán, no a Eva. Feliz día a la mujer. Quítese ese peso encima. Pero lo primero, el conchudo aquel fue: la mujer que me diste.
Yo no mañana me lo voy a presentar al Señor a decirle, no, la mujer que me diste, o los hijos que me diste, o los líderes que me diste. No cuentos. Yo tengo que dar cuentas a Dios. Mañana no le vas a decir, es que mi mamá me la montaba, es que mi papá me la montaba, es que mi hermano me daba las órdenes, es que mi hermana, es que mi suegro, mi suegra. Ni siquiera tu pastor, que soy tu guía espiritual, puede poner cargas en ti. Peso espiritual es lo que llevas innecesariamente. Quítate el pasado encima. Hazlo de Ricarena, sacúdelo, que tiene arena. Como Ricarena. Sé libre. No me frustres por tus resultados. No me pongas cargas porque Dios no se ha iluminado en tu vida. En mi vida sí. Y nunca fui un hombre frustrado, ni cuando no tuvimos nada, ni cuando tenemos algo. Jamás. Siempre fui el mismo. Y eso es lo que Dios dice: si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré.